Bueno, amigos, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Paola Pejovés y los invito a ver los temas que hemos seleccionado para ustedes. Un informe acusa al régimen sirio de torturas y asesinatos sistemáticos. Al menos 11.000 presos han muerto en sus cárceles. Y también nos vamos a ir a Colombia. El exmandatario y actual candidato al Senado, Álvaro Uribe, fue recibido a tomatazos en un pueblo. 14 rebeldes de la FARC han muerto por el ejército colombiano. Además, en Davos, en el Foro Económico Mundial, han premiado a Juan Diego Flores. También en Japón, pescadores matan con arpones a por lo menos 30 delfines durante el inicio de la temporada de caza. Muy bien, el desarrollo de esta y otras informaciones aquí en el programa. Bienvenidos a TV Perú Mundo. Amigos, bienvenidos al programa. Oscar Vidarte estará el día de hoy con el análisis. ¿Cómo estás, Oscar? Sobre todo esas imágenes que se han dado a conocer ayer en CNN de estas supuestas torturas en cárceles sirias. Das a conocer en un informe que probarían el abuso cometido por el régimen de Bashar al-Assad y sobre todo que pueda ser o no sancionado por crímenes de guerra. Y sobre todo confirman ya anteriores informes de la ONU que señalaba temas muy parecidos, es decir, cómo las fuerzas oficialistas y también las rebeldes cometen abuso de derechos humanos, lo cual constituye, pues, para el derecho internacional, constituye temas muy graves, tanto así que hoy se habla de algún tipo de proceso ante la Corte Internacional de la Haya. Así es, y tal como lo revelamos ayer en el programa, han aparecido al menos 55.000 fotos que muestran las masacres en prisiones de guerra del régimen de Bashar al-Assad. Un informe obtenido por la agencia Reuters muestra las imágenes y detalla que al menos 11.000 personas murieron debido a la tortura. Tras varios días de controversias, líderes y diplomáticos del mundo empiezan a llegar a Suiza para participar en la conferencia de paz Ginebra II, que se realizará en esta ciudad y en Montreux. En medio de estrictas medidas de seguridad, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y el enviado especial de la ONU y la Liga Árabe para Siria, Lakhdar Brahimi, arribaron a la ciudad de Montreux luego de una reunión con la jefa de política exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton. Horas más tarde llegó el canciller ruso Sergei Lavrov, quien se reunirá en la víspera de la Conferencia por la Paz con el secretario de Estado norteamericano John Kerry y el secretario general de Naciones Unidas para afinar detalles antes del encuentro de mañana. Respecto a la decisión de la ONU de retirar la invitación a Irán para que participe en Ginebra II, Lavrov dijo que era un error, pero no una catástrofe, y señaló que la ausencia de este país no garantizará la unidad del mundo para luchar contra el terrorismo. Además, recordó que incluso Estados Unidos reconoció en su momento la importancia de la participación de Irán durante este proceso que busca la pacificación en Siria. Precisamente el canciller de ese país, Mohammad Javad Zarif, ha mostrado su decepción por la decisión
resolución de la ONU y sugirió que el retiro de la invitación a Ginebra II fue principalmente por la presión que Estados Unidos impuso a Ban Ki-moon. Pero sin duda la noticia que ha impactado al mundo ha sido la revelación de este documento, que contiene fotografías inéditas que muestran la tortura y evidencian un asesinato sistemático en las prisiones de guerra del régimen de Bashar al-Assad. En este trabajo presentado por exfiscales con imágenes de un policía militar de Siria, se precisa que al menos 11.000 personas murieron producto de torturas y mutilaciones, lo que prueba, según uno de sus autores, que el régimen de al-Assad está cometiendo asesinatos a escala industrial. Este informe aparece justo horas antes de iniciarse la conferencia Ginebra II en Suiza, y resulta una evidencia más de los crímenes de lesa humanidad del régimen sirio. ¿Será acaso Bashar al-Assad una reminiscencia de Adolfo Hitler? Muy bien, eso se ha logrado gracias a unas fotografías obtenidas por un hombre que han llamado César, un desertor del régimen de Bashar al-Assad, que era el encargado de fotografiar los cadáveres en las instalaciones militares. Estamos hablando que él habla de que podía tomar fotos de hasta 50 cuerpos por día, y que esto se le mentía a la familia por la causa de la muerte. Estamos hablando pues que ese es el trato que se le daba pues a los prisioneros por parte de Bashar al-Assad. Estamos hablando de descargas eléctricas y una serie pues de torturas inimaginables, además de no darles ni agua ni comida, porque hace recordar muchísimo al Holocausto judío, ¿no? Ver cuerpos tan delgados, prácticamente huesos y pellejo, ¿no? Yo quiero resaltar dos temas. Por un lado, el hecho de la necesidad de la comunidad internacional, de la población y nosotros tener acceso a videos o a fotos para creer acerca de una situación límite como la que se vive en Siria, ¿no? Es decir, ya la ONU, como dije hace unos minutos, lo ha dicho, hay que conocer un poco la historia del régimen de Bashar al-Assad y sobre todo de su padre, Hafez al-Assad, y las violaciones o múltiples violaciones de derechos humanos. Son regímenes tiránicos y en realidad esto no debe sorprendernos, aunque algunas veces necesitamos ver para creer, como dices tú. Eso por un lado. Por otro lado, también es cierto que tratan de descalificar este informe porque ha sido financiado por el gobierno de Qatar. Y Qatar, como sabemos, es un aliado de los rebeldes y financia a los rebeldes. Bueno, puede ser cierto, pero también es cierto que los que han llevado este informe son ex fiscales de la Corte Penal Internacional que tienen mucha legitimidad y han hecho un trabajo muy serio y además confirman lo que ya la ONU decía, ¿no? Pero ojo, nuevamente, hay que pensar el conflicto como algo mucho más complejo. Hay que entender que no solamente es al-Assad, son también los rebeldes, que hay terrorismo en ambos lados del conflicto. Hay que entender que es una realidad y hay que entender también que hay mucha hipocresía también por Occidente, porque hoy Occidente hoy levanta las manos y dice, miren lo que pasa con el régimen de al-Assad. Sí, pero ellos sabían, cuando conversaban con al-Assad hace 4 o 5 años antes del conflicto, sabían que era un régimen tiránico, como lo sabía Berlusconi cuando negociaba con Gaddafi en Libia, como lo sabía Francia cuando hablaba con el régimen tunecino pre-primavera árabe. Entonces la verdad es que hay mucha hipocresía frente a una situación nueva. Yo te quiero hablar que justo eso se conoce un día antes de iniciarse la reunión en Ginebra II. Exacto. Realmente, ¿qué se va a conseguir? Por ejemplo, si se quiere tratar de crímenes de guerra, se debe presentar yo me imagino, una demanda formal ante la Haya, ¿no? Para poder sancionar o puedan haber un procedimiento contra Bashar al-Assad. Sí. O sea, hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Sí, a ver, dos partes. La primera es, ¿qué va a pasar con Ginebra II? Bueno, las expectativas no son muy altas en Ginebra II. Al-Assad llega totalmente reforzado luego de un semestre bastante favorable militarmente, internacionalmente, con la salida pues digna en el tema de las armas químicas, con el reforzamiento de Irán, su principal aliado, el reforzamiento de la imagen de Rusia. Entonces la verdad es que Al-Assad llega muy sólido y más bien la oposición llega muy partida y fracturada. De ahí que yo creo que hemos visto en las últimas semanas, como conversamos fuera del aire, un poco de tratar de desacreditar al otro.
al-Assad tratando de desacreditar aún más a los rebeldes, cómo se pelean entre ellos, y los rebeldes tratando de desacreditar pues al-Assad mediante informes como estos. Entonces de alguna manera hay una pugna, y en esa pugna obviamente las posibilidades reales de una conclusión, de un acuerdo en Ginebra II, más aún cuando Ginebra I fue seguramente un fracaso, pues muy difícil, es realmente difícil. Ahora, el tema se puede complicar aún más si es que, como tú bien dices, pues denuncian a al-Assad ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, y habría que ver pues cómo camina. En el pasado ya ha habido casos como el de Charles Taylor en Liberia, que fue pues expresidente de Liberia, que fue sentenciado por la Corte Penal Internacional. Habría que ver pues cómo se llevaría un proceso en este caso ante la cabeza del régimen sirio. Pero ¿qué propuesta se sabe algo, se va a tratar en esta reunión? ¿Es la salida de Bashar al-Assad del poder? Ya, él va a querer continuar. Ya, es mucho más complejo, y justamente la no presencia de Irán está relacionada con lo que tú mencionas, porque ¿cómo interpretamos Ginebra I? En Ginebra I, que fue la reunión que se llevó a cabo en el 2012, no se llegó a ningún acuerdo. Lo único que se dijo fue, bueno, vamos a atender a un gobierno de transición, pero gobierno que podía implicar también la presencia del Assad en la transición. Entonces la verdad es que no era cualquier cosa, era tender a un cambio, pero que podría incluir al régimen del Assad sin ningún cambio. Y esa fue la salida de Rusia, que no quería pues que se llegue a un acuerdo en donde se dijese que la solución era no tener al Assad. Entonces, y justamente esa es la discusión ahora. Irán es rechazado, según Estados Unidos, ya que Irán no reconoce Ginebra I, y Rusia dice, esa es la interpretación que hace Estados Unidos, no nosotros. Entonces la verdad es que estamos de cara a unas negociaciones que parten de un punto en donde además hay mucha discusión y mucho debate. Muy bien, nosotros vamos a cambiar de tema y nos vamos al Líbano. Al menos 4 muertos ha dejado un atentado suicida en un feudo de Hezbollah en Beirut. Un terrorista hizo explotar el vehículo en el que se transportaba. El suburbio de Jared Heights, en la capital del Líbano, Beirut, ha sido remecida por un nuevo atentado. Esta zona es el corazón de la milicia chií libanesa de Hezbollah, y se trata del segundo ataque de estas características en lo que va del año y del mes. Según la agencia oficial libanesa ANN, se trata de un atentado suicida reivindicado por la rama del Frente al-Nusra en el Líbano. De momento se desconoce el número exacto de víctimas, pero diversas fuentes apuntan a 4. George Kennate, director de operaciones de Cruz Roja en el Líbano, aseguró inicialmente a la televisión local que existía una víctima, mientras que la agencia estatal de noticias hablaba de ya al menos 4 muertos, entre ellos 2 mujeres y 27 heridos. Las primeras investigaciones apuntan a que se trata de la actuación de un terrorista suicida que ha causado además grandes destrozos materiales en el área y ocasionado daños a los vehículos circundantes. El Frente al-Nusra en el Líbano, uno de los principales grupos islamistas que se enfrenta en Siria al régimen de Bashar al-Assad, se ha atribuido en su perfil de Twitter la autoría del atentado, explicando que se trata de una acción en represalia a la muerte de 9 civiles el viernes pasado por el impacto de un proyectil disparado desde Siria contra la localidad fronteriza de Arsal, de mayoría suní. Muy bien, vamos a hablar de este